Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. 78 versus un 21%. Ese fue el resultado por el que se impuso el apruebo en el plebiscito del pasado domingo y con el que millones de personas celebraron que Chile escribirá una nueva constitución. Desde la ciudadanía imploran para que esta nueva Carta Magna sea paritaria, representativa para pueblos originarios y también ecológica. Sobre este último concepto, se espera que la nueva Constitución incida directamente en la protección del medio ambiente al configurar las bases de la institucionalidad ambiental del país y las leyes que regulan su protección y el de las comunidades. Para hablar sobre Constitución ecológica, le damos la bienvenida al 6º capítulo de la Década del Cambio al abogado de la Universidad de Chile y director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa Cordela. ¿Cómo estás, Ezio? Hola Waldo, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, Ezio, muchas gracias a ti por acompañarnos en este programa de la Década del Cambio, el cual está situado en una semana histórica para nuestro país, en la que se decidió que se va a escribir una nueva constitución y bueno, y tal como lo indiqué en la introducción, hay diversas organizaciones, entre ellas la que tú representas, que están alzando la voz para que esta constitución sea efectivamente ecológica, que tenga tintes ambientales y bueno, como la década del cambio aborda los temas más importantes de estos años, este tema obviamente no podía quedar afuera. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que la Década del Cambio es un podcast de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Cyclo y Reciter Economía Circular. Eso, bueno, antes de meternos en materia más dura, quería saber personalmente cómo viviste este 25 de octubre. Nada, pues fue un día bien intenso en varios sentidos, porque, bueno, fui apoderado de mesa, me tocó, o sea, no me tocó, me voluntarié para ser apoderado, sí me tocó que fuera en Ñuñoa ser apoderado, yo voto en Santiago Centro, entonces tuve que ir a inscribirme en la mañana a Ñuñoa, después ir a Santiago Centro a votar, al liceo de aplicación, había algún nivel de mucha gente en la calle, tuvimos que hacer algunas filas en la calle, hubo problemas ahí con la gente que se enojó con la tele, porque llegó la tele a decir que la gente estaba molesta con la fila, cosa que no era cierta, estábamos todos haciendo la fila tranquilamente, entonces la gente se molestó y empezó a gritarle a la pobre periodista que estaba ahí haciendo esa nota. Pero fue todo súper tranquilo, además de eso, que fue una anécdota. Y después en la tarde, nada, pues tuve que ir de nuevo a Ñuñoa a hacer mis labores de apoderado. Y eh, fue sorprendente. Yo creía que iba a ganar el apruebo, creía que iba a ganar la convención constitucional. De hecho, creía que iba a ganar más la convención constitucional que la apruebo incluso, cosa que sucedió. Pero nunca pensé que con estas diferencias. Y cuando estábamos ahí contando los votos, los vocales, estaba yo, había un apoderado del rechazo también, el apoderado del rechazo se quería hundir en su silla porque no podía entenderlo, y nada, fue súper alegre. Después de eso me fui a la Plaza de Dignidad, también a celebrar un rato, no me pude meter muy adentro porque, bueno, COVID, así que traté de mirar desde lejos lo que está la celebración. Pero súper emocionante. La gente además estaba celebrando muy emocionada. Yo creo que es la vez que he visto a la gente en la calle más emocionada en mi vida. Mucho más que, no sé, cuando Chile salió campeón de América, cosas así. Y está bien, pues, lo que estamos haciendo en este minuto, lo que se ganó, es cuanto más importante que cualquier otra cosa que haya sucedido, por lo menos en nuestro tiempo de vida. Yo me imagino que cuando se ganó la vuelta a la democracia probablemente debe haber sido igual o más feliz que esto, pero este es un gran momento en nuestra vida. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que finalmente este día, este 25 de octubre, será recordado igual que ese 5 de octubre de 1988, en el plebiscito que se le dijo, bueno, en definitiva no a Pinochet, porque con los años va
¿Va a recordarse igual o depende también mucho del resultado de cómo se dé este proceso constituyente? Yo creo que depende del resultado. Si bien fue un día muy emocionante, hay que ver qué pasa con el proceso, qué sale, después cómo es que se aprueba esa nueva constitución, y ahí recién vamos a saber qué tan liberador efectivamente ha sido esto. Pero desde ya tener una nueva constitución y deshacerse entonces de la constitución que fue redactada en la dictadura y de esas bases sobre todo, creo que es un gran momento. O sea, eh, aunque el resultado de la constitución que viene quizás no vaya a ser el óptimo para nosotros, para el ambientalismo o para otras personas, de todas maneras, deshacernos de la constitución anterior creo que es un paso súper importante en la democratización de Chile. Perfecto. Bueno, me hablaste de la Plaza de Dignidad, bueno, que fue el foco el foco al menos de la región metropolitana en torno a las manifestaciones del estallido social. Y sobre eso, bueno, te quería consultar si crees que los conflictos socioambientales de Chile también fueron un factor importante para este estallido, como lo fueron las pensiones, el costo de la vida, las deudas universitarias, entre otras. ¿Tú crees que los conflictos socioambientales también influyeron en este estallido? Estoy seguro que sí. Los conflictos socioambientales, que en Chile tenemos muchos y son muy profundos, son una de las causas, sin duda, una de las causas del malestar ciudadano, sobre todo del malestar que se representa quizás en ciudades más pequeñas, en regiones diferentes de Santiago. También en Santiago, pero creo que en Santiago la cuestión ambiental a veces no se mira como ambiental. Eh, Fíjate que eso lo veo en lo que dice relación con los problemas de ciudad, ¿no? La ciudad, que es nuestro medio ambiente, no es a veces abordada como efectivamente como nuestro medio ambiente, sino como una cosa distinta. Pero los conflictos socioambientales en las regiones, en cambio, son muy claros, es muy patente el hecho de que existen desigualdades entre quienes tienen, por ejemplo, propiedad de bienes comunes y el resto de los ciudadanos. Entonces, hay cuestiones que son impresentables y que la gente las entiende así, como impresentables. Las zonas de sacrificio, la privatización del agua, los problemas a propósito de eso, son cosas que se sienten mucho en la ruralidad, en las ciudades pequeñas, y que han sido causantes de múltiples manifestaciones sociales en los últimos 10 años, y han sido causantes de, por lo tanto, un también despertar de la conciencia respecto de cómo ciertos abusos y ciertas desigualdades pueden impactar en nuestra vida cotidiana. Sí, bueno, y ahí dentro, bueno, me nombraste el tema de las zonas de sacrificio. Ustedes resaltaron, FIMA resaltó que las votaciones en zonas de sacrificio como Mejillones, pasando por Freirina y hasta Petorca, la opción apruebo arrasó en esa zona y quizás tiene mucha relación con lo que dices tú, en ese malestar que se ve día a día en esas localidades. Absolutamente, o sea, la ansiedad por el cambio en esos lugares es obviamente mayor, o sea, es una ansiedad de cambio que está basada en una urgencia cotidiana, que como es no tener agua, como es no poder respirar aire limpio, o sea, es obvio, a mi juicio, no solo de la observación de la votación, sino que de el conocimiento sobre esas causas y las personas que habitan en esos territorios, que esa necesidad de cambio está muy en sus horizontes inmediatos. Y de hecho, ahí lo que yo creo que es importante que pensemos es que no es solo la constitución ecológica la que va a darle solución a algunos de los problemas de estas zonas, sino que hay cosas que son urgentes de hacer ahora ya. El cierre de las termoeléctricas hoy día se votaba en la Cámara de Diputados, pero todavía le faltan trámites a una ley que cierra las termoeléctricas al año 2025, y eso es darle una muy buena noticia a las zonas de sacrificio, además de darle una buena noticia al planeta, porque vamos a estar generando menos gases de efecto invernadero, pero las zonas de sacrificio que están muy relacionadas con lugares donde existen termoeléctricas a carbón.
Hay una ley de glaciares que se está hoy en día discutiendo. Hay un fallo de la Corte Suprema por Quintero y Puchuncaví que no se ha cumplido. Hay una modificación al Código de Aguas que todavía no se aprueba. Todas esas cosas deberían pasar ahora ya, este año, no en el tiempo que vamos a tener para crear una constitución ecológica y para darle forma, que eso es un proceso mucho más profundo de modificación en la relación que tenemos con el medio ambiente, pero también mucho más largo. Y entonces, no hay que olvidar, digamos, las urgencias a propósito de los temas programáticos de largo plazo. Cierto. Bueno, claro, en el tema de la solución del problema a largo plazo, que efectivamente es lo que proponen ustedes con la Constitución Ecológica. Y yo te quería preguntar, Ezio, porque ya hace unos meses, bueno, o desde el año pasado, cuando ya se sabía que se venía un plebiscito, ustedes comenzaron a impulsar este concepto de Constitución Ecológica, y quería preguntarte de dónde surge este concepto y qué principio realmente es lo que ustedes buscan de lo que debería garantizar la Carta Magna. Cuando hablamos de una constitución ecológica, a lo que nos estamos refiriendo es a que la próxima constitución de Chile contenga como uno de sus centros, como uno de sus objetivos principales, la protección del medio ambiente y la búsqueda de la armonización de las actividades de la sociedad con la naturaleza. Y esto proviene bueno, por supuesto proviene primero que nada de la urgencia que existe por darle un giro trascendente a la relación que tenemos con el medio ambiente. Eso es lo primero. La degradación ambiental que sigue aumentando, la crisis climática y ecológica, la necesidad de dejarles a las generaciones futuras un mundo ojalá mejor de aquel que encontramos, pero por lo menos no más degradado de aquel que encontramos, es la primera base del concepto. Siguiendo con eso, las constituciones muchas veces contienen normas que transversalmente abordan ciertos problemas y ciertos desafíos que tienen los países cuando se redactan esas constituciones. Si vemos la Constitución del 80, lo que hicieron los constituyentes del 80 fue crear dentro de la Constitución algo que luego se le ha llamado la Constitución Económica, que es una serie de normas, que también se les denomina orden público económico, una serie de normas que ordenan la economía de una determinada manera para tener un sistema como el que tenemos hoy en día, o sea, más bien neoliberal. Eso proviene de un ordenamiento basal que está en la Constitución del 80, que es precisamente una de las grandes razones por las cuales había que aprobar cambiarla, ¿no? En la Constitución que vendrá, la idea es que un centro que se pueda leer en toda la Constitución tenga que ver con una Constitución ecológica. Y entonces, ¿cómo vamos a ordenar la sociedad de una manera en que protejamos nuestro entorno? En lugar de ordenar la sociedad alrededor de la idea de propiedad y de productividad y bienestar material, que es lo que hace la Constitución del 80, ordenarla alrededor de la idea de los bienes comunes, del buen vivir y del bienestar en sus múltiples dimensiones. Perfecto, eso. Bueno, y sobre la Constitución del 80 que tú mencionaste, hay un apartado que dice, bueno, específicamente en el artículo 19, número 8, donde dice que todas las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo escuché que para la época esa declaración al menos era como innovadora, pero con el pasar de los años, evidentemente queda corta con respecto a lo que podría permear para las leyes futuras. También te leí en una entrevista que quizá podía ser otra declaración que reemplace a esa, o sea, algo un poquito más integrador y quizá con más contextualizado con la realidad actual. Efectivamente, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como tú dices, fue una innovación en la época. Chile fue el quinto país del mundo en tener este derecho en la Constitución. Hoy en día la mayoría de los países del mundo lo tiene. Y tiene que ver eso con que la preocupación ambiental desde el derecho recién tiene alguna expresión en el año 72 con la Declaración de Estocolmo. Y no es hasta los años 92 que se le da más fuerza a la expresión jurídica
de la protección ambiental. Entonces, pero entre el año 80 y el año 2020 han pasado muchísimas cosas en términos de cómo entendemos la protección ambiental y ese derecho, si bien sigue siendo una base muy importante para el derecho ambiental, como tú dices, se queda corto. Y se queda corto sobre todo porque entender al medio ambiente solamente como un derecho es muy poco. O sea, el medio ambiente es mucho más que un derecho. Es la base de la vida, es la base de la existencia tanto de las personas como de la comunidad, como del Estado. Es el lugar donde se desarrolla todo, digamos, y nosotros estamos incluidos en él. Entonces hay una complejidad en la interacción que existe entre nosotros y el medio ambiente y los elementos del medio ambiente, que es una complejidad que no se recoge solamente en un derecho, sino que requiere de un desarrollo más transversal de la idea de protección ambiental. Y por eso es que este derecho en particular, el derecho al medio ambiente libre de contaminación, nosotros creemos que tiene que mantenerse en la Constitución con otra redacción, porque en medio ambiente libre de contaminación, esa redacción ha tenido algunos problemas, a pesar de que la comprensión se ha ido ampliando, pero para no tener los problemas con la redacción, debiéramos hablar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y esas dos palabras, dos frases dicen cosas distintas. Sano quiere decir que sea sano para nosotros, para los humanos, entonces que sea un medio ambiente donde podamos desarrollarnos adecuadamente, que es la misma idea del medio ambiente libre de contaminación, y agregarle ecológicamente equilibrado, que es decir, el propio medio ambiente tiene que tener sus estructuras, sus funciones, sus sistemas protegidos de tal manera que pueda seguir reproduciéndose y pueda seguir existiendo adecuadamente. Eso desde el punto de vista del derecho mismo, ¿no? El derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero además están todas las otras disposiciones que deberían hacerse parte de una constitución ecológica que tiene que ver con los principios y con la organización del Estado. Y en cuanto a los deberes, Cecilio, ¿de qué forma se podrían configurar ya una vez teniendo, ojalá, una constitución ecológica? ¿Qué deberes deberían asumir los ciudadanos con respecto para que se cumpla realmente este principio? ¿Hay algún deber, alguna experiencia internacional que se pueda rescatar con respecto a los deberes de los ciudadanos? Lo que hemos pensado nosotros es que efectivamente habría que poner un deber, no como solamente deber de los ciudadanos, sino como deber del Estado y también los ciudadanos. Entonces, probablemente en la primera parte de la Constitución, un deber de protección ambiental. Entonces, que haga que nuestras obligaciones en general, nuestras y del Estado, y de todos, digamos, y todas, nuestras obligaciones puedan ser interpretadas desde la idea de protección ambiental. Y entonces que si yo tengo una obligación de llevar a cabo una determinada actividad, por ejemplo, esa obligación de llevar a cabo esa actividad venga o tenga incorporada la idea de que esa actividad que yo estoy desarrollando tiene que desarrollarse con los estándares ambientales suficientes como para darle protección al medio ambiente. Intrínsecamente en cualquier actividad humana debiera estar esa idea y esa obligación, así como yo tengo en general que proteger la vida de los demás, debería en general estar protegiendo también el medio ambiente. Perfecto. Es bueno, dentro de los conceptos que ustedes han revelado, o los subconceptos que ustedes han revelado sobre la Constitución ecológica, hay uno que me llama la atención, que es el tema de la justicia intergeneracional, que creo que es un concepto que lo incorporó Alemania en su propia Constitución, si no me equivoco. Así es. Sí, la Constitución alemana lo tiene. El concepto de justicia intergeneracional es una de las primeras bases del derecho ambiental. Está en las declaraciones de Estocolmo del 72, está en Río 92, y tiene esta idea, a mi juicio, bien sencilla, aunque sea compleja de aplicar, pero como idea es sencilla y además, creo yo, es algo en lo que podemos estar de acuerdo probablemente en todo el espectro político, que es la idea de que
debemos proteger al medio ambiente para entregarle a las generaciones futuras un medio ambiente en un estado de funcionamiento adecuado y que por lo tanto permita sus vidas. Eso, como te digo, yo creo que es una idea sencilla en términos de que una gran mayoría de las personas está de acuerdo con esto y de hecho una gran mayoría de las personas de cualquier pensamiento político va a tener un sentimiento de que su trabajo, de que su esfuerzo, de que su acción está orientado a las generaciones futuras, ya sea a sus hijos y nietos o a las generaciones futuras en general. Y ese mismo impulso, entonces, que tenemos inherentemente como humanos de proteger a las generaciones futuras, debemos enfocarlo en proteger el entorno, el medio ambiente, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de él. Ahora, eso choca con la manera en la cual estamos llevando a cabo nuestras actividades, y ahí es donde se vuelve más complejo, porque también se vuelve más difuso. Entonces, requiere, el principio de justicia intergeneracional requiere una cierta sensación, un cierto convencimiento de que existe una comunidad intergeneracional y que por lo tanto yo por ser chileno, ser chilena, comparto este territorio con quienes estuvieron antes que yo y con quienes van a estar después que yo. Y por lo tanto, de alguna manera, honro también a los que vinieron antes que yo cuando les permito a los que van a estar después que yo tener un medio ambiente adecuado. Bueno, te nombré la Constitución alemana. Bueno, WWF Chile realizó un análisis sobre la forma en que se abordan los diferentes aspectos del medio ambiente, biodiversidad y cambio climático en 30 constituciones a nivel global, donde se arrojó que un 67% de las cartas magnas revisadas considera que es deber del Estado proteger el medio ambiente y un 51% incorpora el concepto de desarrollo sustentable o sostenible. Independiente de que cada país tenga su propia realidad socioambiental, ¿existe alguna constitución en el mundo que podamos tomar como ejemplo para comenzar a delinear la nuestra? ¿Y alguna que a ti te llame la atención más que otras, por ejemplo? Mira, las constituciones en el mundo, nuestra constitución va a ser la primera que se redacte en un estado de crisis climática y ecológica tan reconocido como el que tenemos hoy en día. Y eso yo creo que nos pone en un camino donde es posible generar una conceptualización de constitución ecológica que sea que vaya más allá de lo que han ido hasta ahora otras constituciones, y por lo tanto, si bien creo que hay ciertas normas de algunas constituciones que podrían pasar o podríamos mirar para inspirarnos en una constitución ecológica chilena, no hay ninguna constitución que por sí misma me parezca suficiente. Pero te voy a dar algunos ejemplos de constituciones, de algunos puntos de algunas constituciones que son interesantes. Ya hablamos de la Constitución alemana, que tiene esta idea de justicia intergeneracional. La Constitución italiana tiene una distribución de poder con las regiones que ha permitido que ciertas regiones tengan, como Toscana y Emilia-Romagna, tengan mecanismos de participación ciudadana donde en los casos de algunos proyectos o decisiones que son de alto impacto ambiental, se permite una deliberación pública que puede terminar incluso en una especie de plebiscito cuando estamos frente a un proyecto que tenga mucha controversia en una región. Entonces, eso también creo que es un ejemplo a seguir en términos de cómo las regiones deben tener sus propios mecanismos para decidir cuestiones ambientales. Después, en la Constitución colombiana hay algunas disposiciones interesantes y entre ellas la acción popular. Creo que es una buena disposición, es una acción que funciona no solamente en términos ambientales, sino que también para la protección de otros derechos, pero que tiene una configuración que le permite a los ciudadanos discutir jurídicamente cómo es que se están protegiendo los derechos fundamentales y ha tenido buenos resultados en Colombia. La Constitución ecuatoriana tiene dos conceptos que son muy importantes: el buen vivir como un principio, como te explicaba antes, uno de los principios que creemos que deberían estar en una constitución ecológica, y tiene los derechos de la naturaleza, que también es algo
que nos parece muy interesante de observar y replicar en la Constitución chilena. Y por último, la Constitución de Costa Rica tiene el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es esta redacción que a nosotros nos parece sería una evolución respecto de la redacción que tenemos actualmente. Bueno, eso, nombraste el tema de Ecuador con respecto a los derechos de la naturaleza. Y eso, bueno, es una tendencia que seguramente igual va a ser parte de la discusión constituyente. Pero te quería preguntar, ¿cómo funciona en la práctica esto? ¿Cómo podría funcionar en la práctica esto? ¿Tendría que existir, por ejemplo, una comisión que representara la naturaleza, una comisión civil, política, no sé? Mira, lo que los derechos de la naturaleza significan, y yo creo que es importante hacer esa precisión, es que se le reconoce a la naturaleza el derecho a que se le respete, y por lo tanto es a la vez un derecho, pero también es un deber para todos y todas. Entonces, es el derecho a que se le respete su existencia, su mantenimiento, su regeneración, de sus ciclos, de sus funciones, de sus procesos, de sus estructuras, etc. Entonces, si bien se le está reconociendo, o el nombre que se le da es el de darle derechos a la naturaleza, esto tiene una raíz profunda en la idea de que la naturaleza tiene un valor intrínseco, que su valor no está dado solamente por el uso que le damos los humanos, sino que tiene un valor en sí misma. Y eso puede incorporarse de distintas formas después en el ordenamiento jurídico. O sea, reconociendo los derechos de la naturaleza en la Constitución, eso puede significar distintas cosas después en las leyes. Y yo creo que el desarrollo de lo que significa los derechos de la naturaleza debiera estar en las leyes. Sin perjuicio de eso, sí parece importante, con o sin derechos de la naturaleza, parece importante igual que exista en la Constitución un organismo encargado de la defensa y protección de la naturaleza, una defensoría pública de la naturaleza, con las mismas estructuras, con los mismos sentidos que en muchos lugares del mundo existen organismos que se llaman defensorías del pueblo. En algunas constituciones latinoamericanas se llaman así, en constituciones europeas se llama ombudsman, pero son siempre la misma idea, ¿no? Una estructura estatal que funciona como contrapeso del propio Estado, defendiendo los derechos de las personas, y en el caso de una defensoría pública de la naturaleza, defendiendo los derechos de la naturaleza. Y entonces tendríamos este contrapeso entre las múltiples dimensiones de las decisiones que tiene que tomar el Estado y un organismo especializado que haga por así decirlo, de contraloría de las cuestiones ambientales. Ese organismo creo yo que es importante para efectos de darle una protección efectiva en términos de estructuras estatales a la naturaleza. Claro, exactamente. O sea, todo lo que se va a declarar una constitución tiene que obviamente configurarse a través también de leyes, de instituciones nuevas, de algún tipo de participación. Bueno, eso tú concordarás conmigo que existe un consenso entre la ciudadanía que la protección del medio ambiente debe ser sí o sí una prioridad en la nueva constitución. Pero ¿qué pasa con algunos sectores privados que históricamente han visto la sustentabilidad como un enemigo para su desarrollo económico y que evidentemente tendrá algunos representantes de la Convención Constituyente? ¿Cómo crees tú que los conceptos de la Constitución ecológica que ustedes proponen podría alcanzarlos? ¿O si en alguna oportunidad han tenido acercamientos con sectores como el que te describo para abordar este tema? Mira, creo que las personas que dirigen empresas, que trabajan en industrias extractivas, debieran, y creo que varias ya lo están haciendo, pensar en estas cuestiones más como humanos, más desde su propia humanidad que desde los beneficios que puede traer para una empresa o una industria una determinada manera de llevar a cabo las actividades. Y cuando
las personas que están en esos cargos hacen eso, muchas se dan cuenta de que efectivamente también quieren dejarle a su hijo y a sus nietos, y a su hija y a sus nietas, un medio ambiente adecuado, que también sufren por el hecho de que hoy en día no exista la biodiversidad que existía cuando eran niños, porque el clima esté afectado de la manera que está, por la sequía prolongada, etc. Yo creo entonces que en una convención constitucional, espero yo que las personas vayan a representar los intereses de la ciudadanía y no intereses de ciertos tipos de industria. Porque vamos a estar hablando del Chile que queremos los próximos 30, 40 años, y por lo tanto la representación de intereses actuales de una determinada industria me parece poco adecuada para efectos de esa discusión. Sin perjuicio de eso, va a existir esa representación, porque más allá de que sea poco adecuada, es seguro que va a existir de todas maneras. Y ahí el diálogo va a ser obviamente necesario, y yo creo que una base de ese diálogo tiene que tener que ver con dos cosas. Con una cuestión ética respecto de la protección de la vida, y otra con una apertura a la deliberación que se sacuda ciertos temores ochenteros. Y ahí a lo que apunto particularmente es a este temor que existe respecto de, por ejemplo, la pérdida de capacidad, de autonomía personal relacionada con la propiedad, por ejemplo, cómo eso se puede transformar en una imposición estatal de llevar a cabo ciertas cosas o no llevar a cabo ciertas cosas, ¿no? Esta dicotomía ochentera entre la individualidad y el Estado, que olvida otras dimensiones de la existencia, la dimensión comunitaria y la dimensión ambiental. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de el límite o un límite que puede existir a la propiedad privada o pública respecto de un bien natural, ese límite no está marcado necesariamente por una entrega de poder de una persona, de su autonomía individual, a el Estado como un leviatán que va a aprovecharse de esa autonomía individual para generarle digamos, qué sé yo, para sus propios fines, sino que cuando estamos frente a un bien natural, también tenemos que observar las funciones, las conexiones naturales que existen entre este bien que yo estoy mirando y los otros bienes. Entonces, cuando hago eso, puedo ver de una manera más armoniosa, creo yo, las limitaciones que se pueden imponer a ciertas esferas individuales de autonomía que hoy en día son consideradas muy importantes. Que a lo que voy es que no van a estar cediendo al poder estatal, sino que tienen que estar cediendo a la realidad material del lugar donde desarrollamos nuestras vidas. Perfecto, eso, bueno, y en cuanto a ese diálogo que se tiene que dar a este tipo del objetivo de permear a ciertos constituyentes o realmente la ciudadanía, ¿cuáles son, cómo esperan ustedes, como FIMA, como las organizaciones que están asociadas, por ejemplo, a la Sociedad por la Acción por el Clima, cómo pretenden avanzar en torno a la Constitución ecológica? ¿Pretenden, no sé, realizar cabildos, presentar representantes a la Convención Constituyente, o se va a centrar todo esto en una campaña de comunicación y de acciones para que el concepto de constitución ecológica permee en la nueva Carta Magna? ¿Cuál va a ser como las acciones? ¿Hay alguna estrategia ya por parte de ustedes? Durante este año ya hemos venido realizando conversaciones regionales y también conversaciones con académicos y expertos, y también deliberaciones internas. En la Sociedad Civil por la Acción Climática hemos estado todo el año conversando internamente cuáles son los conceptos que queremos en una constitución ecológica. Todo eso lo vamos a continuar, sin dudas. Esperemos que sobre todo la conversación territorial
pueda ser durante el próximo año personal, digamos, en persona y no por medios electrónicos, porque eso ha dificultado obviamente una conversación más fluida, pero la idea es continuarlo. Yo espero, y vamos a demandar que así sea, que la Convención Constitucional tenga procedimientos participativos amplios. O sea, esta constitución no se puede redactar, por más que sea una convención paritaria y que tenga representación popular, no pueden redactar esas 155 personas la constitución a espaldas del resto de la ciudadanía, sino que necesariamente tienen que dialogar con la ciudadanía. Por lo tanto, yo espero, y vamos a trabajar porque así sea, que hayan procesos de cabildo, encuentros locales o como se quieran llamar, que vayan a alimentar a la Constitución. Y por supuesto ahí el trabajo del mundo ambiental será ir posicionando los temas relacionados con la Constitución ecológica para que terminen quedando en la Constitución. Sin perjuicio de eso, vamos también a hacer acciones comunicacionales y de incidencia directa en la misma Convención Constitucional, en los candidatos y cuando esté electa. ¿Y presentar ustedes mismos eso? ¿Algún candidato están dentro de su carpeta estratégica? De FIMA FIMA no va a presentar candidatos, no es parte de las actividades que hace FIMA. En el caso de la Sociedad Civil por la Acción Climática hay una discusión interna al respecto que todavía no se ha resuelto, si es que vamos a apoyar o no candidatos como agrupación de organizaciones, pero lo que sí no hay por ahora es nadie que haya dicho que quiera ser candidato o candidata, así que por lo pronto me parece que no vamos a presentar candidatos desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, sin perjuicio de que pueda existir algún tipo de apoyo luego de que tengamos esta discusión interna. Perfecto. Y bueno, ya para ir finalizando la entrevista, que está muy interesante por lo demás, nosotros estamos interactuando mucho con nuestro público en cuanto al podcast y nos llegó una pregunta para ti desde Benjamín Bowen, que nos escribió al Instagram, y él nos pregunta, y te traspaso la pregunta que hizo él, ¿qué sucederá con aquellos códigos como los de agua y minería que claramente se verían afectados por la protección de los derechos humanos y del medio ambiente desde la Constitución, al ser algunos considerados como inconstitucionales? La propia Constitución debería resolver eso. O sea, probablemente si es que o sea, debiera suceder que la Constitución tenga algún artículo transitorio donde establezca, por ejemplo, un plazo para que se cambien algunas normas que sean más importantes de cambiar o que hayan quedado abiertamente inconstitucionales. Si eso no sucede, lo que podría suceder es que esas normas que hayan quedado inconstitucionales tengan que ser declaradas inconstitucionales posteriormente por un tribunal o corte constitucional, si es que la Constitución crea un organismo de ese tipo. Si no es así, si la Constitución no crea un organismo de ese tipo, probablemente va a tener que ser la Corte Suprema la que haga esa labor en el caso a caso. A mí me parecería lo más razonable que la Convención Constitucional ponga un artículo transitorio donde fije ciertos plazos para hacer modificaciones al Congreso posteriormente, para evitar los problemas que significa que la resolución sea caso a caso. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Ojalá que Benjamín haya quedado conforme. Y bueno, eso ya, como te decía, ya para finalizando esta interesante entrevista, nosotros tenemos una sección en la década del cambio en cual les proponemos o invitamos a que nuestros invitados nos propongan alguna recomendación sobre algún video, algún documental, algún libro. ¿Tiene alguna recomendación para nuestro público ese? Muchas recomendaciones, pero voy a hacerle algunas en líneas muy distintas. Les voy a recomendar primero un librito cortito que se llama Manifiesto, que es de Gastón Sublet. Lo sacó ahora el 2020 y es un libro donde aborda el estallido social y lo que viene.
desde su visión, que me parece bastante interesante cómo lo plantea. En segundo lugar, les voy a recomendar otro libro que no es chileno, que se llama La monarquía del miedo, que es de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum. Ese libro me parece muy recomendable porque nos habla sobre cómo en la política se utiliza, sobre todo en la política, se utiliza el miedo como un elemento que permite a ciertos poderes imponerse. Y yo creo que eh, después del resultado de este plebiscito, es interesante observar cómo sucedió aquello, sobre todo para evitarlo en las elecciones que vienen y en la discusión constitucional. Porque va a haber mucho de esto en la discusión constitucional, de esta supuesta polarización, de mucho de qué es lo que va a pasar si es que no ponemos algo o si ponemos algo en la Constitución. Y creo que tenemos que deberíamos tratar de tener un diálogo nacional más tranquilo. Nuestras diferencias son diferencias, pero el trato que se le está dando, la cantidad de emocionalidad que se pone a veces en generar ciertos miedos o en potenciar ciertas iras, es perjudicial para la convivencia. Martha Nussbaum lo aborda y lo aborda de manera muy inteligente, muy interesante. Ella es una gran filósofa a mi juicio, y les recomiendo entonces ese libro, La monarquía del miedo. Y por último, porque esas cosas son medias pesadas, les voy a recomendar una película que está en Netflix ahora, además, que se llama Pompoco. Si no me equivoco, en Netflix está con la traducción La guerra de los mapaches, ¿Ya? que es una película del estudio Ghibli. A mí me gustó mucho y además es la primera película del estudio Ghibli que yo vi recomendada como una película ambientalista. Eh, y me gustó mucho desde la primera vez que la vi, hace algunos años ya atrás, y ahora que está en Netflix creo que es fácil de ver, interesante, entretenida, así que esa es mi última recomendación. Perfecto, eso están todas anotadas las recomendaciones. Y finalmente, ahora sí que la última sección, Ezio, nosotros, bueno, animamos a nuestros invitados también a que, en el marco del nombre de la década del cambio, que instamos a que la ciudadanía también se comprometa con algún cambio para esta década. Y ahí va la pregunta, ¿cuál va a ser el cambio al cual se compromete Ezio para esta década que es tan fundamental para el devenir de la Tierra y de Chile? Mira, mi compromiso es tener una relación más cercana con la tierra misma. Con la tierra me refiero a la tierra, al suelo, que se refleje en lograr generar alimentos en mi propia tierra. Yo soy un habitante bien urbano, siempre he sido un habitante bien urbano, viví en un departamento casi toda mi vida, y quiero cambiar eso para tener ese contacto directo con la tierra, que ojalá se traduzca, porque el otro compromiso es como, a mi juicio, muy individual. Yo quiero que esto se traduzca en algo colectivo, entonces voy a intentar que esa conexión con la tierra sea algo que pueda traspasarle a mis vecinos y vecinas futuras, y entonces llevar esa conexión, que igual va a ser dentro de la ciudad, pero llevar esa conexión con la tierra a una creación de comunidad. Ese es mi compromiso para los próximos días. Y, Está liderando una huerta comunitaria, por lo que entiendo. no sé si va a ser eso, por eso no lo dije así. Ya, No perfecto. sé qué es lo que efectivamente va a pasar con Ya. ese compromiso, pero quiero llevar los ideales de las huertas comunitarias, llevarlos a la práctica. Es algo que me parece interesante, más allá de, bueno, del trabajo en FIMA y etcétera, pero esto es como algo en mi vida privada. El compromiso del director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, despedimos este programa que está muy interesante, muy contingente, ¿de acuerdo? Ya que esta semana realmente fue histórica para la historia de nuestro país, y vamos viendo cómo se teje el asunto en cuanto a
a los conceptos que se declararon aquí sobre la Constitución ecológica. Te doy las gracias, Ezio, por el tiempo y por llenarnos de este objetivo que tienen ustedes en cuanto a la nueva Carta Magna. Muchas gracias a ti, Waldo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y a todas. Gracias por escucharnos. Gracias a ti. Bueno, y le recuerdo a nuestros auditores que la década del cambio está disponible en las cuentas de YouTube, Spotify y SoundCloud de Codex Verde. Ahí pueden suscribirse para que cuando subamos un capítulo les lleguen las alertas. Cabe destacar que la década del cambio es un podcast de Codex Verde, apoyado por la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Cyclo y Reciter Economía Circular. Nos estamos viendo o nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.